Era una noche lluviosa y yo iba conduciendo a casa después de mi turno en el restaurante. Era un turno tranquilo, tenía un montón de energía todavía, así que sabía que iba a tener que tomarme una melatonina cuando llegara a casa. Iba por mi ruta habitual, un camino panorámico que durante el día es hermoso, pero de noche está totalmente oscuro, con pocas farolas. Había algunos estacionamientos pequeños con tiendas o restaurantes familiares, pero sobre todo eran kilómetros de nada. Y por nada, me refiero a bosque, obviamente. Iba pasando por uno de esos estacionamientos, donde estaba un conocido deli, y bajo una farola había una mujer de pie bajo la lluvia, con el brazo extendido. Me estaba haciendo señas para que me detuviera. Reduje la velocidad y me di cuenta de que era una mujer mayor, tal vez de unos 50 años. Era realmente alta, como de 1.80 o 1.85 metros, pero muy delgada. Bajé la ventanilla y le grité, ¿necesita que la lleve? Ella se acercó a la puerta del conductor y la abrió, agradeciéndome por ser un héroe. Le pregunté a dónde se dirigía y me dijo que solo hasta la ciudad, un poco más arriba en la carretera. Estaba empapada, mojando mi coche, pero me gusta pensar que soy una buena persona y no podía dejar a una mujer sola bajo la lluvia. Aunque, si hubiera sido un hombre, la historia habría sido otra. La mujer parecía dulce, pero mientras hablaba con ella, noté que le faltaban algunos dientes, algo que me resultó bastante desagradable. Ahora tenía que preguntarme si era indigente. No olía ni se veía como una indigente, pero la lluvia podría haber ocultado cualquier olor por el momento. Además, su pelo estaba tan mojado que lo que normalmente sería un pelo desordenado y desaliñado, ahora estaba lacio y pesado por el agua. De cualquier manera, la mujer sonreía todo el tiempo y no parecía amenazante. Llegamos a una intersección con una gasolinera en una esquina. Me estacioné junto a una bomba de gasolina, ya que tenía que llenar el tanque. Le pregunté si quería algo del interior, ya que estaba haciendo mi buena acción de la semana. Me dijo, no gracias, querida. Así que entré a pagar al empleado, me llevé unos refrescos y agua con gas, ya que mañana era fin de semana. Cuando volví a mi coche, la mujer ya no estaba. Miré rápidamente por el estacionamiento, pero era pequeño. Había desaparecido. Debió de haberse ido corriendo a algún lado. Me sentí un poco mal, pensando que era una mujer perdida y vulnerable, pero una parte de mí también se sintió aliviada. Llené el tanque de mi camioneta y me puse en camino a casa. Cuando llegué, entré directamente a mi apartamento, que está en el primer piso de una casa de 2 pisos. Hay un inquilino arriba y yo abajo. La puerta principal siempre está sin llave, luego las 2 puertas que dan a cada apartamento están cerradas. Entré, dejándome empapar por la lluvia, y entré en mi apartamento. Dejé las bebidas en la encimera. Todavía no estaba tan cansada, así que me tomé una melatonina e intenté irme a la cama. Sin embargo, a pesar de la melatonina, me costaba dormir esa noche. Mi mente estaba dando vueltas con pensamientos, muchas vueltas sobre esa mujer que había recogido antes y que le había pasado. En algunos momentos, oí ruidos leves desde fuera de mi habitación, pero los descarté como ruidos del inquilino de arriba. Ojalá hubiera sido más sospechosa antes de dormirme. Me desperté en mi habitación oscura. Algo que normalmente nunca pasaba cuando tomaba melatonina, normalmente dormía como un bebé toda la noche. Me senté, sintiéndome aturdida y con mucha sed. Me incliné sobre la mesa que estaba junto a mi cama para coger mi botella de agua, y entonces vi y oí algo al otro lado de la habitación. Vi a alguien agazapado en la esquina de mi habitación, detrás de una cómoda, con las piernas dobladas. Tenía que estar alucinando. Sacudí la cabeza violentamente, hice ruidos extraños, incluso me abofeteé la cara. Y entonces,
Quienquiera que estuviera en la esquina, se levantó y salió de la habitación. No grité, no dije nada. Me quedé sentada en la cama en estado de shock. Lo que me hizo dudar de mi cordura un poco después de que la figura se fuera, fue que no hubo ningún sonido desde fuera de la habitación. No hubo pasos, ni el sonido de una puerta cerrándose. Agarré mi teléfono y llamé a mi papá. Contestó confundido, preguntándose por qué le llamaba tan tarde. Le conté lo que había visto y él me dijo, Trish, probablemente solo hayas tenido una pesadilla. Me quedé al teléfono con él mientras seguía despertándome, salí de la habitación y encendí las luces de la sala de estar. Era un espacio pequeño y no había nadie ahí. Miré por todas partes y confirmé que no había nadie. Empecé a creer que tal vez sí había alucinado, pero aún así, dormí con la puerta de la habitación cerrada esa noche. Cuando me desperté por la mañana, tomé un café y me vestí para ir al gimnasio. Fui a abrir la puerta del recibidor y me di cuenta de que ya estaba desbloqueada. Se me hundió el corazón. Lo que había visto anoche era real. Volví a mirar por el apartamento, confirmando que no había nadie dentro. Salí a mi coche y abrí la puerta trasera para meter mi bolsa del gimnasio en el asiento trasero, y entonces noté las manchas húmedas amarillentas y marrones en todo el suelo del asiento trasero. La manta que siempre tenía ahí había desaparecido. Quería llorar o gritar. Lo entendí. Esa mujer se había colado en el asiento trasero la noche anterior cuando yo estaba en la gasolinera. De alguna manera había desbloqueado la puerta de mi apartamento o yo la había dejado abierta sin darme cuenta. Volví a llamar a mi padre frenéticamente, preguntándole qué hacer. Me dijo que revisara y me asegurara de que no faltaba nada, y que si no faltaba nada, llamar a la policía no serviría de nada. Revisé la casa y no encontré nada que faltara, solo mi manta del coche. Me salté el gimnasio ese día, de hecho, me quedé encerrada en mi apartamento durante un tiempo después de eso. Simplemente me sentí perturbada. No quería vivir ahí por mucho tiempo después de eso, y así, después de ese mes, encontré un nuevo lugar para vivir. La fiesta y el hombre del camión gris. Esto pasó hace unos meses, y no sé por qué acepté, pero decidí ir con mi amigo Miguel a una fiesta en una casa. Era nuestro primer año de secundaria, y aunque yo no estaba invitada, Miguel pudo mover algunos hilos y acepté la invitación. Sabía que no iba a poder conducir, así que decidí ir con Miguel. Cuando llegamos a la casa a altas horas de la noche, Miguel me dijo que dejara mi teléfono en el coche. Explicó que tal vez lo podía perder o que alguien que no conozco podría intentar quitármelo mientras no estoy mirando. Al principio estaba confundida, simplemente asentí con la cabeza y salimos del coche. Entré con Miguel a la casa, más bien al patio trasero donde estaba la fiesta. Eché un vistazo al patio y vi a la gente haciendo varias cosas, como fumar, beber y, posiblemente, incluso drogarse en pequeños grupos. Miguel me animó a ir a saludar a algunas personas. Después de unas horas, me di cuenta de que había bebido demasiado, porque mi visión estaba completamente borrosa. Al acercarme a la casa, me apoyé en la pared para sostenerme. Al hacerlo, vi la hora en mi reloj y me di cuenta de que era medianoche o la 1 de la mañana. Sabía que era hora de irme, así que me dispuse a buscar a Miguel. A pesar de mi necesidad abrumadora de desplomarme, escaneé el patio buscando a Miguel, pero no pude encontrarlo ni verlo. Cuando pregunté a unos cuantos si habían visto a Miguel, todos dijeron que no. Decidí llamar a Miguel para saber dónde estaba, así que metí la mano en mi bolsillo para buscar mi teléfono, pero no estaba. Me maldije en silencio, porque me di cuenta de que había dejado mi teléfono en el coche de Miguel. Se había ido con él. Me di cuenta de que solo había una forma de llegar a casa, caminando,
porque recordaba que mi casa no estaba muy lejos de esa casa. Pero la noche era fría, porque era otoño. Pensé en pedirle a alguien que me llevara a casa, pero no conocía a nadie más que pudiera ayudarme, así que me quedé con mi idea de caminar a casa en la oscuridad sola. Llegué a la carretera y empecé a tambalearme por la calle. Sabía que había tomado demasiadas copas, porque me sentía mareada y aturdida. Unos minutos después, llegué a la zona principal de la calle y seguí caminando. De manera vaga empecé a pensar en un montón de cosas diferentes, como por qué Miguel había decidido dejarme sola en la fiesta, o porque yo había decidido escuchar la estúpida idea de Miguel de dejar mi teléfono en su coche, para que no pudiera llamarlo ni a nadie más. Empecé a maldecirme por ser tan descuidada con la bebida, y por emborracharme sabiendo que no debería haberlo hecho. Dejé de caminar a un lado de la carretera porque me estaba cansando. Crucé los brazos sobre el pecho con fuerza para mantenerme caliente. Entonces recordé algo que podía hacer dedo. Extendí mi brazo y saqué el pulgar, con la esperanza de que alguien me viera. Vi cómo pasaban un par de coches, pero no se detenían. A medida que pasaban los minutos, empecé a sentirme incómoda, pensando que tendría que volver a caminar. Era pasada la 1 de la mañana, y había unos cuantos coches pasando, pero nadie se detenía, porque o no me veían o no les importaba. Dudé y pensé en volver a caminar a casa, pero me di cuenta de que en mi estado de ebriedad sería demasiado desalentador. Seguía con el pulgar extendido cuando una camioneta gris se detuvo frente a mí. Sonreí mientras me tambaleaba hacia el vehículo. La ventanilla se bajó, y un hombre mayor de aspecto rudo con barba me preguntó si necesitaba un aventón. Le dije que sí, y le di la dirección de mi casa antes de subirme a la camioneta, sintiéndome agradecida por el aventón. Mientras empezábamos a conducir por la carretera, el hombre intentó conversar conmigo, preguntándome qué me había pasado. Sin embargo, yo estaba demasiado desorientada para tener una conversación real con él, y lo único que pude decir fueron murmullos bajos o gruñidos. Al doblar la esquina hacia mi calle, lejos de la fiesta, empecé a sentirme incómoda por alguna razón. No podía quitarme la sensación de que algo extraño pasaba con este hombre. De repente, pasamos por delante de mi casa y le dije al hombre que acabábamos de pasarla. Sentí que mi instinto me decía que saliera, pero no podía porque estaba demasiado borracha para moverme. Estaba a punto de decirle al hombre que me dejara antes de que nos alejáramos demasiado de mi casa, cuando de repente el hombre se volvió hacia mí y noté que tenía una mirada siniestra en la cara. «Sabes que no deberías emborracharte cuando haces dedo, porque podrías ser un blanco fácil», dijo el hombre con una sonrisa oscura. El hombre se inclinó y empezó a frotarme la pierna. No sabía qué intentaba hacer, pero sabía que probablemente no era nada bueno. Antes de que pudiera hacerme algo más, los dos escuchamos una fuerte sirena detrás del coche. Entonces una luz roja y azul parpadeante inundó la noche. Me di cuenta de que era la policía y salté de alegría en el interior. El hombre entró en pánico y dejó abrir las puertas, lo que me permitió saltar del coche. Corrí lo más rápido que pude y el policía se acercó a mí. Le conté toda la historia de lo que me había pasado. Por desgracia, en ese momento no había pasado nada ilegal. El policía me dijo que estaba buscando a alguien en una camioneta gris que aparentemente había robado algo de una tienda. No estoy segura de si era el hombre que me había recogido o alguien más, pero me alegré de que el policía hubiera parado el coche. Un policía me llevó a casa y desde entonces decidí no emborracharme tanto como para no poder pensar con claridad. Ahora sé la importancia de ser responsable y estar atenta a mi entorno, incluso cuando me divierto. Todavía estaba en la universidad cuando pasó esto. Estudiaba en una universidad de fiesta en el norte del estado de Nueva York.
No estaba en una hermandad, pero aún así asistía a muchas fiestas de fraternidades. Tuve una etapa de beber mucho en la universidad, desafortunadamente, pero supongo que es bueno que lo haya superado. Se acercaba una fiesta de fraternidad a la que mis amigas Diane y Kale querían ir. Yo nunca decía que no a una fiesta, a menos que estuviera con una resaca mortal, e incluso entonces, a veces era conocida por salir. Vivía en una casa fuera del campus con otras 3 chicas. No era una casa de hermandad, ni una casa de equipo, ni nada parecido. Solo 4 amigas alquilando una casa juntas. Creo que era una fiesta de Kappa Sigma a la que íbamos. La casa estaba a unos 20 minutos del campus. Bebimos mucho en nuestra casa antes de ir, y luego llamamos a un Uber, que todos compartimos. En el camino al Uber, bebimos un poco más, lo cual fue una receta para el desastre. Para cuando llegamos a la fiesta, estaba a punto de desmayarme. Apenas recuerdo el diseño de esa casa. Nunca había estado en una fiesta de fraternidad, aparte de esa noche. Es raro, tengo pequeños fragmentos de memoria de esa noche. Recuerdo vagamente el exterior, que había un montón de chicos de fraternidad de pie frente a la casa, y luego recuerdo al DJ en la sala de estar y las 2 mesas de beer pong en la cocina. Más tarde me dijeron que jugué beer pong con un chico de fraternidad al azar y terminé hablando con él en un rincón durante gran parte de la noche. Pero después de eso, nadie sabe a dónde fui. Ni siquiera puedo decirte lo último que recuerdo antes de despertarme. Desperté durmiendo en la hierba a un lado de la carretera en plena oscuridad. Mi cabeza latía. Debía de estar todavía un poco borracha. Estaba tirada junto a un montón de árboles, como en una zona boscosa. Fuera de la universidad, no había mucho más que bosques y pueblos pequeños de vez en cuando. Había un par de farolas más abajo en la carretera, así que no estaba tirada en la oscuridad total. Me palpé los bolsillos buscando mi teléfono y me derrumbé cuando me di cuenta de que mis bolsillos estaban vacíos. También me faltaba mi bolso bandolera. No tenía nada encima. Empecé a entrar en pánico. Ni siquiera podía pedir ayuda, ni mucho menos mirar la hora o dónde estaba. Miré alrededor de la zona inmediata donde estaba durmiendo, pero no había nada. Mi camisa blanca estaba manchada de tierra, pero eso era lo de menos. Empecé a caminar por la carretera, más cerca de las farolas. Me di cuenta de que no había edificios a la vista. Estaba en una carretera secundaria completamente aleatoria. Me apoyé en la farola unos minutos, preguntándome qué hacer. Decidí esperar a que pasara alguien y pedir ayuda. Sin embargo, pasó mucho tiempo, al menos 15 minutos, antes de que viera unos faros en la distancia. Salí a la carretera, agité los brazos y salté, tratando de asegurarme de que me vieran. El coche se detuvo al lado de la carretera. Me acerqué al coche y el chico del interior bajó la ventanilla. Cuando me preguntó si estaba bien, le dije que estaba varada, sin teléfono, y necesitaba que me llevaran a casa. Me dijo que me subiera y lo hice, asegurándome de hacerle saber lo mucho que se lo agradecía. Por supuesto, me preguntó sobre mi situación, cómo había llegado a estar varada a un lado de la carretera. Le dije que había estado en una fiesta y que lo último que recordaba era despertarme a un lado de la carretera. En retrospectiva, no debería haber dicho nada de eso. Debería haber sido lo más vaga posible. No debería haberle hecho saber que me había puesto completamente borracha y que estaba vulnerable. Me preguntó por qué no había llamado para pedir ayuda y le dije que también había perdido mi móvil. El tipo me miró como si fuera una idiota. Lo miré por un segundo y fue la primera vez que realmente analicé sus rasgos. Tenía como 35 años, no era el chico más guapo, tenía una perilla delgada y una nariz grande. Le di mi dirección para que la pusiera en su GPS mientras conducía.
Puso la dirección y luego lo escuché decir en voz baja, «Ok, aquí vamos». Le pregunté a qué distancia estábamos y me dijo que unos 20 minutos. Sonaba bien, ya que la casa de la fraternidad estaba a unos 20 minutos de nuestra casa. Pensé que todo iría bien. Me dejarían en la casa donde Kale y Diane me estarían esperando con mis cosas, pero nada puede ir tan bien. El hombre hablaba con una voz suave casi todo el tiempo. Al principio, su voz suave era, en una forma extraña, un poco desagradable. ¿Cómo? ¿Por qué hablaba casi en un susurro en el coche? Conducimos y conducimos durante lo que parecieron más de 20 minutos por el mismo camino. Empecé a preocuparme y le pregunté cuánto faltaba. Él no respondió de inmediato, así que le dije, «Señor», y él hizo un pequeño gruñido. Repetí mi pregunta. Dijo con su suave voz, «No mucho». Esto no estaba bien. Nuestra casa está en el pueblo, y todavía estábamos en la misma carretera secundaria, sin nada más que árboles por todas partes. Empecé a notar en mi visión periférica que me miraba varias veces. Movía toda la cabeza para mirarme durante unos segundos y luego volvía a mirar la carretera. Empecé a sentirme mal. Le pregunté si había puesto la dirección correcta y él dijo que sí. Entonces dijo, «¿Qué color de ropa interior llevas?», mientras ponía su mano en mi rodilla y empezaba a frotarme. La aparté y le dije con una voz desesperada que por favor no me hiciera daño, solo quería llegar a casa sana y salva. Dijo, «¿Por qué iba a hacerte daño?». Después de decir esto, se metió en la hierba a un lado de la carretera y puso el coche en punto muerto. Estaba a punto de inclinarse hacia mí y hacer algo, como ponerme los brazos alrededor, pero no se lo permití. Abrí la puerta y corrí hacia el bosque. Por suerte, llevaba mi Air Force, así que no me costó correr por el bosque. Corrí lo suficiente para estar fuera de la vista del coche. Cuando ya no podía ver sus faros, escuché al hombre alzando la voz por primera vez. Gritó hacia el bosque, «¿Dónde estás? Solo quiero follarte». Me tapé la boca, no solo para amortiguar la respiración, sino también por el miedo puro. Esperé y esperé hasta que escuché el portazo de un coche y el sonido de un coche que aceleraba. Esperé unos minutos más antes de volver a la carretera para confirmar que se había ido. Me sentí realmente impotente. No quería volver a encontrarme con ese hombre, pero también necesitaba que alguien me ayudara. Esperé en el borde del bosque a que pasara otro coche. Finalmente, uno lo hizo. Vi los faros acercándose desde la distancia, pero esperé hasta estar segura de que era un coche diferente antes de salir, agitar los brazos y gritar. El coche se detuvo. Era otro hombre, un poco mayor que el otro. Esta vez me senté en el asiento trasero. Estaba tan nerviosa que apenas hablé, aparte de responder a las preguntas que me hacía sobre mi situación. Afortunadamente, este hombre me dejó en casa. Eran como las 4 de la mañana en ese momento. Mis amigas todavía estaban despiertas esperándome. Tenían mi teléfono y mi bolso. Estaban pensando en llamar a la policía si no volvía por la mañana. Nadie tenía ni idea con quién me había ido ni cómo había acabado a un lado de la carretera. El chico con el que estaba dice que no fue él quien se fue conmigo. De hecho, no hay pruebas sólidas de que me haya ido con nadie. Pero eso no explica cómo terminé durmiendo a un lado de la carretera. Después de esa noche, dejé de beber mucho y nunca quiero volver a estar en una situación en la que tenga que pedir un aventón. Salí del bosque oscuro, haciendo dedo desde el sur de Alemania hasta París. Era un hombre francés, un conductor algo sucio y sin afeitar, pequeño y desaliñado. Aceptó llevarme en su coche, un viaje con él hasta París,
donde tenía que recoger mis cuadros de una exposición que tenía allí. Era octubre, yo tenía 29 años y él parecía tener la misma edad. Hablaba un inglés roto, yo no hablaba francés. Realmente no tenía ni idea de quién era este tipo. El día era templado, soleado y azul. Era un día francés cálido y agradable, un gran día para hacer dedo. Eran alrededor de las 4:30 de la tarde cuando lo encontré en una gasolinera en algún lugar de Francia. Me subí a su pequeño coche viejo, contenta de haber conseguido un aventón. Nos pusimos en camino hacia París por la autopista principal. Después de un poco de conversación, principalmente sobre de dónde soy, se inclinó sobre mi regazo y abrió la guantera. Sacó lo que parecían pasaportes. Eran pasaportes. Me entregó los 4. La primera, una joven hermosa, era su novia, que murió al caerse de la parte trasera de su motocicleta, dijo. La segunda, su novia, murió en un accidente de coche, me contó. La tercera novia murió de un tumor cerebral, y la cuarta se cayó de un caballo, dijo. Soy un hombre tan desafortunado. Asentí, era desafortunado. La incomodidad comenzó entonces y solo aumentó a medida que pasaban los kilómetros. Estaba en posesión de los pasaportes de 4 mujeres jóvenes. Poco después de mostrarme los pasaportes, el hombre dijo que quería tomar un atajo hacia París. No era realmente una pregunta para mí. Excelente, pensé. Sácame de aquí lo antes posible. Asumí que cruzaríamos algunos pueblos franceses encantadores por caminos secundarios, pasando casas y granjas, pero no. En cambio, nos desviamos a un camino de tierra implausible que salía de la autopista principal. Oh, pensé. Esto no es bueno. Pero me quedé callada. ¿Por qué nos callamos? Es un misterio. Tal vez por nuestros tontos modales. Al principio, el camino estaba a la vista, atravesando un campo. Rodamos sobre la típica colina verde y vibrante francesa hasta que finalmente llegamos a un bosque denso. El camino se estrechó, se oscureció al instante al entrar en el camino del bosque y conducir por el interior del bosque. Era espeluznante. El bosque parecía el lugar perfecto para esconder algo. Todavía encontraba el bosque hermoso, hermoso y terrible. Fue en ese momento cuando mi conductor francés gritó en un inglés roto, no quiero hablar más inglés. Definitivamente no era una petición. Luego, silencio. Un silencio incómodo en el bosque que se oscurecía. Empecé a sentir un pequeño hormigueo de adrenalina en mi cuerpo. Mi instinto de lucha o huida se estaba calentando. La comunicación había terminado oficialmente. Solo silencio. Reflexioné sobre esto, porque sabía que seguramente tendría preguntas a medida que nos adentráramos más y más en el bosque que se espesaba. Sabía, sin embargo, que no haría ninguna pregunta, nada. Ya eran las 5 de la tarde y el sol se estaba poniendo rápidamente. El bosque se oscurecía. El conductor parecía muy tenso y podía notar que estaba sumido en un pensamiento profundo. Noté que sus labios se movían casi imperceptiblemente, con rigidez, como una serpiente. Yo misma había llevado mi mano al pomo de la puerta del coche, un movimiento que seguramente no había pasado desapercibido. El coche se estaba ralentizando. No dijo una palabra. ¿Iba a morir ahora? ¿Tenía un arma? Todas estas preguntas me pasaron por la cabeza. Mi vida era ahora surrealista. Este no era mi plan. Tal vez me comuniqué con mi captor de alguna manera secreta. Tal vez desprendí algún tipo de feromona masculina perceptible solo para los hombres que se enfrentaban a mí. Yo tenía mis propios problemas de ira y no iba a sucumbir sin luchar.
Sabía que no habría súplicas ni gemidos de misericordia de mi parte para este tipo. También tenía mi propio almacén secreto de locura. Era grande y fuerte en ese momento, endurecida por mis viajes, y no hay sustituto para mi mirada de no tengo nada que perder. Eso fue todo lo que le di. Algo muy primitivo sucedió entre nosotros entonces. Creo que bastante rápido, en cuestión de segundos. Es una especie de cálculo interno para determinar si uno puede superar, detener o matar al otro tipo o no, y todas sus consideraciones periféricas, sin mencionar la sangre, la violencia, la fuerza, por supuesto, la muerte. No creo que estos cálculos sean los mismos cuando la víctima es pequeña, asustada, suplicante y débil. Creo que entre esas dos personas desiguales, simplemente se convierte en sed de sangre, poder, pánico, arañazos y fatalidad. Las 5:12 de la tarde, el coche se estaba moviendo realmente despacio. Entré en un lugar muy extraño y nuevo en mí misma. Me transformé, con muy poca preparación, en una asesina potencial. Tal vez mi chofer podía leer mi mente, mi lenguaje corporal, sentir mi intención o ver mi mano en su sucio pomo de la puerta. Era el momento de la verdad, y entonces de repente empezamos a acelerar. Gracias a Dios. Fuera de esos bosques. Es extraño cómo estos recuerdos me han envuelto mientras escribo esto. Algunos recuerdos no estoy segura. Dijo que tuvo que golpear a una novia con una pala porque lo atacó y no se calmó y lo dejó en paz. ¿Realmente explicó las 2 mochilas en el asiento trasero? ¿No escuché eso a propósito? ¿Me imaginé esas palabras después? ¿Vi más pasaportes en su guantera que los 4 que sacó? ¿Por qué no le dije que parara el coche después del espectáculo de los pasaportes? El camino empezó a ensancharse y salimos del bosque oscuro, hacia el sol poniente, de color rojo oscuro y naranja en el cielo. Pude oír y luego ver la autopista. Ahora vi casas pequeñas al otro lado de la autopista. No tenía ni idea de dónde estaba exactamente. El francés me preguntó si quería pasar la noche en su casa. Podríamos cenar juntos. Una rápida película de su sucio sótano de tortura recorrió mi cabeza. Con cortesía, dije que no mi primera palabra pronunciada desde la orden de no hablar inglés. Sinceramente creo que si hubiera roto esa orden y hubiera balbuceado algo en el bosque, mi historia podría haber tenido un final diferente. Todo se redujo al silencio. Puedo ser silenciosa a veces. Uno necesita serlo para contemplar el siguiente movimiento. Tal vez una de las caras de los pasaportes no pudo contener su naturaleza y empezó a hablar o a suplicar con miedo. ¿Habría alimentado eso la oscuridad del asesino? Como el mal, ¿quién sabe realmente? Salí a un lado de la autopista y mientras caía la noche, lo vi alejarse. Nunca fui a la policía porque no hablaba francés y pensé que tal vez mi imaginación era demasiado activa. Grité algo hacia el cielo nocturno, preguntándome qué demonios había pasado. Ahora estaba completamente oscuro. Estaba agotada después de esa pequeña aventura y pronto me quedé dormida a un lado de la autopista. A la mañana siguiente, me preocupaba lo que traería el nuevo día. Miré mis manos, ¿estoy todavía viva? Hola a todos mis terroríficos amigos. Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.